Buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Me comentan que hoy están desde quinto primaria hasta segundo básico, ¿entiendo? Sí, muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Juan Gabriel Calzuram, me pusieron nombre de cantante, pero yo no canto. Tengo ya mucho tiempo de trabajar en el área de las matemáticas, pues es algo que me emociona mucho, algo que me gusta, y pues he tenido la oportunidad con ya de conocer tres, no sé cómo decirles, no sé cuántas sedes, subsedes de Colegio de Vida hay, pero para mí esta es la oportunidad de conocer la tercera sede de varias que tienen. Eso es agradable, me gusta el proyecto que tienen y sobre todo me gusta el dinamismo que le aplican a lo que es el área de matemáticas. Quiero contarles algo antes de comenzar porque yo sé que ya van a proyectar ahí mis diapositivas. Al igual que muchos, a mí no me gustaban las matemáticas, para nada. Y así sean honestos conmigo, ¿a quién le cuesta matemática? Levanta la mano, sin pena, sin pena. Bien, me lo imaginaba. Fíjense que siempre me gusta contar esta parte para que se den cuenta de que las matemáticas se pueden adaptar a uno y no uno adaptarse a las matemáticas. Fíjense que las matemáticas siempre para mí fueron complejas. Cuando ingresé al ciclo de educación básica, yo vengo de San Cristóbal, Verapaz, y allá en San Cristóbal estaba solo un establecimiento, el INEP de San Cristóbal, y ingresábamos por salón casi 70 alumnos. Y entender matemáticas en compañía de 70 alumnos era muy complicado, de verdad demasiado complicado. No sé cómo pasé primero básico, pero pasé. Segundo básico no digamos, pero ya en tercero ya se complicó el asunto, yo ya no pasé tercero. Y el único curso que perdí, matemáticas. Fue el único que perdí. Y en aquel entonces, les estoy hablando por el año 1996, ustedes no existían en el mapa siquiera. En el año 96, yo perdí matemática. Y me recuerdo bien que en ese tiempo se podía repetir el año solo con el curso que uno había perdido. Y yo repetí tercero básico solo recibiendo el curso de matemática. Y al final, mis papás esperaban un 100 porque solo era un curso. No, 61. Mucho hice, 61. Sin embargo, cuando ya comencé a buscar una carrera, mi papá me dijo, mira, ¿qué querés estudiar? Y en aquel entonces un colegio que estaba de renombre era de Cobán. Y el sueño que tenía era estudiar en ese colegio. Y mi papá me dijo, no, perdiste la oportunidad de elegir tu carrera, ahora te la voy a elegir yo. Y vas a ir a estudiar para maestro. Y heme aquí, después de casi 20 y tantos años, siendo maestro y, en el mejor de los casos, siendo maestro de matemática. Dicen ustedes, qué extraño, ¿verdad? Una sola vez puede tener uno un error en esta vida, y ese error a usted le tiene que marcar con pura experiencia positiva. Cuando yo perdí matemática y me tocó que repetir, dije yo, esto no me vuelve a pasar, y hasta el momento no me ha pasado. Me encerré muchas veces a leer libros de matemática, a repasar ejemplos que los docentes me colocaban en la pizarra, hasta que lograba entender la forma en la que aplicaban esos números en cada proceso que se enseñaba. Yo estudié en el Emilio Rosales Ponce, un establecimiento de Cobán, y este centro educativo tiene una biblioteca enorme. En aquel entonces, sin internet, sin teléfono celular, sin nada, yo me iba por las mañanas, toda la mañana a la biblioteca, a leer libros. Y me leí 10 veces un libro que yo no sé si ustedes conocieron o conocen, el famoso Álgebra de don Aurelio Baldor, el Álgebra de Baldor. Lo leí muchas veces. De hecho, fue, digamos, un tema que utilicé para graduarme como maestro de la enseñanza de la matemática y la física. Tuve la oportunidad también de estudiar para maestro de matemática y física. Bueno, les quiero decir entonces que todos aquellos que levantaron la mano, no se preocupen, es normal que a usted le cueste ahorita. Pero si usted se propone hacer bien las cosas, a usted ya no le va a costar más adelante. Pero tiene que proponérselo. Y, sobre todo, poner su fe en Dios, de que los números fueron creados por Él. Y hoy a mí me encomendaron hablarle a ustedes sobre lo que son los números primos. ¿Será que me puede alcanzar mi computadora? Perdón, es que aquí no alcanzo a ver, pero ya con mi computadora me puedo guiar. Los números primos, a ver, este tema se enseña desde tercero primaria. Alguien que me quiera decir qué es un número primo, pero no me diga, es un número que es hijo de mi tío. No.
¿Qué es un número primo? No se preocupe, levante la mano. En matemática no hay respuesta mala. Estamos aprendiendo. ¿Alguien que me quiere decir qué es un número primo? Ahí está, dígame, amigo. Por ejemplo, el 3. ¿Qué otro? El 7. ¿Qué otro? El 9 no. ¿Qué otro? El 11. ¿Qué otro? El 19. ¿Qué otro? El 13. ¿Qué otro? El 17. ¿Qué otro? Si yo le dijera, como pregunta, todos los números primos son impares, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sí o no? Escucha la pregunta. ¿Todos los números primos son impares? Bueno, miren pues, hoy vamos a aprender algo sencillo. Vamos a aprender cómo es que se aplican los números primos, pero primero usted va a reconocer qué es un número primo y mi misión de hoy con usted es que se le quede grabado qué es un número primo. Y el siguiente año que alguien le pregunte a usted qué es un número primo, se levante y diga, don Juan Gabriel, el año pasado me dijo que un número primo es esto, esto y esto, y usted se para bien seguro. ¿Sí? Partamos pues. Un número primo, como lo dice aquí la presentación, representa el ladrillo de las matemáticas. Significa que el número primo es el número más importante para la base de todo lo que usted trabaja en matemáticas. Si usted verifica ahí, al lado izquierdo hay una imagen que deriva de un proceso para los que están estudiando ya álgebra, para los famosos productos notables. ¿Quiénes ya vieron productos notables? El cuadrado de la suma de dos cantidades, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, el cubo de la suma de dos cantidades. Allí se aplica un tema llamado el triángulo de Pascal, de don famoso Blaise Pascal, ¿verdad? Eso que usted ve ahí es una parte del triángulo de Pascal. Y si se da cuenta, en la parte de arriba, en la cúspide de este triángulo, hay tres números principales, que son el 1 y el 1. Y después comienza a aparecer el 2, luego aparece el 3, y así se van generando todos los demás números. Pero se dan cuenta que el primer número que aparece después del 1 es el 2. Y luego vamos a ver por qué aparece el 2 ahí. Entonces, si usted logra entender bien qué es un número primo, le va a ser fácil entender todo lo que tenga que ver con aritmética, y la aritmética no es nada más que digamos, el desarrollo de las 4 operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. Ahora le pregunto, levánteme la mano, ¿quiénes pueden sumar? Sí, sin pena, no se preocupe, si le cuesta pues no la levante, pero no creo yo. Mantenga levantada la mano los que pueden restar. Mantengan levantada la mano los que puedan multiplicar. Ahí como que ya bajaron algunas manos, ¿va? Y por último, dejen levantada la mano los que pueden dividir. Va, escuchen bien lo que le voy a decir. Si usted puede sumar, restar, multiplicar y dividir, puede hacer todo en matemática. Así de sencillo. Y dirá alguien, pero ¿y la raíz cuadrada? Multiplicación y resta. ¿Sí? Y los productos notables, multiplicación, suma, resta y en algunos casos división. Toda vez usted conozca esas 4 operaciones y las domine bien, no debería costarle nada más. Escuche lo que dice ahí. Los números primos son los pilares fundamentales de las matemáticas, conocidos como los ladrillos. ¿Qué es un ladrillo? Es lo que hace un perrillo. ¿Qué es un ladrillo? Es un bloque, pero ¿cuál es la función de un ladrillo? Tiene que ver con hacer una pared, pero tiene una función más específica. ¿Qué es? Tiene que levantar. En este caso tiene que ver con un muro, pero principalmente le da soporte a una pared, a una columna o a lo que usted quiera. Pero el ladrillo sirve para eso. En este caso es lo mismo con los números primos. Usted, al conocer los números primos, le va a dar soporte a todo su conocimiento relacionado a las matemáticas, ¿sí? Entonces, hoy nuestra misión es
hablar exclusivamente de los números primos. Para ello, yo quiero que tomen en cuenta de que vamos a ir avanzando, pero si logramos avanzar a la siguiente, por favor, vamos a detenernos ahí. A mí me gusta que cuando alguien me está escuchando, vaya resolviendo acertijos junto conmigo. Y así usted va calculándose cómo le va en el pensamiento matemático, porque la matemática es eso, despertar su pensamiento lógico. Y yo le voy a ir poniendo durante la charla 8 acertijos. Y ahí va el primero. Y no hay necesidad de hacer procedimientos, solo use la mente. Dice, el nombre de este acertijo es los números consecutivos. ¿Qué es algo consecutivo? ¿Qué es algo consecutivo? Cambio la pregunta. ¿Cuál es el número consecutivo del 6? El 7. ¿El consecutivo del 7? 8. ¿El del 8? Va. Sí sabe que es algo consecutivo. ¿Sí? Entonces, el acertijo se llama los números consecutivos. Ahora la pregunta es, ¿qué 3 números consecutivos suman 72? ¿Cuáles son, en otras palabras, los 3 números consecutivos que suman 72? Piense. No son 3 números consecutivos, uno tras de otro, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos 3 consecutivos? Piense y déme una respuesta. Esfuércese al máximo, dé una respuesta. Recuerde que en matemática, cuando estamos aprendiendo, no hay respuesta mala. Vamos a ir aprendiendo en el camino. ¿Cuáles serían los 3 números que sumados den 72, pero tienen que ser consecutivos? Es como decir 10 más 11 más 12, por ejemplo. ¿Cuáles serían entonces, o cuáles serían esos 3 consecutivos? Si fuera 45, tendría que ser el siguiente. ¿Cuál sería el consecutivo de 45? 46, ¿y el que sigue? ¿Será que sumados los 3 dan 72? No, nos pasamos. Ahí hay una mano levantada. 23, 24 y 25. La respuesta es 23, 24 y 25. Un aplauso para el muchacho. Se acaba de ganar un viaje ida y vuelta a pie gratis a Purulá. Ahí estamos. Muy bien. Sigamos. Perfecto. Me gusta mucho Miren, todo es mental. Si usted puede hacer todo mental, los procedimientos son necesarios, pero la mentalidad es más importante. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de lo que es exactamente un número primo. Si usted ve a la columna izquierda, ahí dice sencillamente, un número primo es un número natural. Recordemos conceptos claves de matemática. Un número natural es aquel que comienza del 1 en adelante, es decir, aquellos que nos sirven para contar. ¿Y cuáles nos sirven para contar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿hasta qué número? No. Si a ustedes les hago un fajo de billetes, ¿será que solo van a contar hasta 10? No. ¿Hasta dónde podría uno contar? Hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Entonces recuérdese, los números naturales son esos, los que sirven para contar. Pero escuche bien lo que dice el número primo. Un número primo es un número natural mayor que ¿quién? Que 1. Pero escuche bien, ahí está la característica, que solo es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces, analicemos. El 1, como aclaración, es el único número que pareciera que es primo, pero no es primo. Porque la condición de un número primo es que solamente se pueda dividir dentro de 1 y dentro de él mismo. El 1 no cumple la característica. Porque si el 1 se divide dentro de 1, estamos hablando del mismo 1. Y dentro de sí mismo, estamos hablando del mismo 1. O sea, la condición se rompe. Entonces, partimos del 2. El 2, ¿qué números lo pueden dividir? El 1 y el 2. Ahí está. Cumple la característica, que lo puede dividir el 1 y lo puede dividir él mismo, ¿verdad? El 3, ¿quién lo puede dividir? El 1, ¿y quién más? El 3. ¿Cumple la condición? Sí, entonces el 3 es primo. El 4, ¿quién lo puede dividir? El 1, el 2 y el 4. ¿Cumple la condición?
No cumple la condición, porque aparece otro divisor. ¿Quién otro lo dividió? El 2. Por lo tanto, se rompió el esquema. Significa que el 4 no es número primo. Recuérdese pues, el número primo solo se puede dividir dentro de uno y dentro de él mismo. El 4 no, porque el 4 es cierto, lo divide el 1 y se puede dividir dentro de 4, pero aparece el 2 de colado. Entonces rompe el esquema. El 4 no es primo. El 5. ¿Qué números dividen al 5? El 1 y el 5. ¿Es primo o no es primo? Sí. ¿El 6 es primo o no es primo? No. ¿Por qué no es primo? Porque lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. O sea, ya no tiene 2 divisores, tiene más, ¿verdad? El 7, ¿es primo o no es primo? Sí. ¿Por qué? Porque lo divide el 1 y el 7. Ahora, después del 7, ¿cuál es el siguiente número primo? ¿Será que el 9 es primo? No. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué el 9 no es primo? Porque aparece el 3. Entonces seguiría el 11, el 12 no, el 13, el 15 no, el 17, el 19, el 21, ¿será que es primo? No. ¿Por qué no es primo el 21? Porque lo divide el 1, el 3, el 7 y el 21, ¿verdad? Entonces seguiría el 23, luego el 29, luego el 31, el 37, después 41. Ah, bueno, ya entendimos que es un número primo. Ahora les cambio la pregunta. Si en una pregunta de examen viniera y dijera, ¿todos los números primos son impares, falso o verdadero? Va. Si de esto dependiera que hoy suspendamos clases durante el resto del año, ¿cuál sería su respuesta? ¿Verdadero o falso? Escuche la pregunta. ¿Todos los números primos son impares? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿O verdadero? ¿Verdadero? ¿Seguros? Falso. ¿Seguros? La respuesta es falso. ¿Cuál es el primer número primo que mencionamos hoy? El 2. ¿Y el 2 es par o impar? Es par. Entonces, si la pregunta dice, ¿todos los números primos son impares? Falso. ¿Está el 2? Cambiemos la pregunta. ¿El número 1 es primo o no es primo? No es primo, porque no se cumple la condición. Pregunto, ¿se entendió que es un número primo? Sí, muy bien. Sigamos avanzando entonces. Características. Los números primos son únicos, irregulares y aparentemente impredecibles, lo que los convierte en un campo de estudio apasionante. Miren, y me encanta a mí el título de esto, de verdad. Yo estuve buscando, previo a este día, mucha información relacionada a las matemáticas con la Biblia. Y hay un libro en internet buenísimo que se llama Las matemáticas y la Biblia, donde usted puede encontrar todos los versículos que hablan sobre números, y casi que son todos. Pero me encantó uno que decía, hasta el último de tus cabellos ha sido contado. Así dice. No me pregunten el pasaje porque no me lo sé, pero así dice, ¿verdad? Miren, estamos hablando de contar, y eso es matemática. ¿Usted se atrevería a contar cabello por cabello que usted tiene? No, pero Dios sabe cuántos cabellos tiene usted. Y cuando se le cae uno va haciendo una resta, pero sabe cuánto tiene usted. ¿Sí? Infinitud. Último. Existe una cantidad infinita de números primos. Si usted me pregunta cuántos números primos hay, no sabría decirle. Son infinitos. ¿Sí? Son infinitos. De que hay tablas establecidas, de acuerdo. Pero si me pregunta cuántos hay, son muchísimos. Sigamos avanzando. Y aquí dice ahora los números primos, ¿en dónde? En la Biblia. Para que usted vea que la base de los números primos también está en la Biblia. Número 1. ¿Dónde encontramos los números primos en la Biblia?
en los textos sagrados. Dice, los números primos aparecen de manera recurrente en pasajes bíblicos, como en los relatos de la creación, las genealogías, que serían las familias que se crearon, ¿verdad? Y los cálculos cronológicos, que serían los acontecimientos dados por años y fechas. Número 2, en el simbolismo numérico. Cada número primo posee un significado simbólico único, que los eruditos bíblicos, o sea, los estudiosos de la Biblia, han estudiado a fondo para comprender mejor los profundos mensajes de la Escritura Sagrada. Y finalmente, los patrones numéricos. Los números primos parecen estar entretejidos en la estructura y el diseño de la Biblia, revelando una complejidad y precisión matemática que inspira asombro. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, en la siguiente diapositiva, ¿qué números aparecen allí? El 7, el 11 y el 13. ¿Los tres son primos? Sí. Veamos qué dice el 7. El 7 es considerado un número sagrado. El 7 aparece en numerosos pasajes bíblicos. Dice que uno debe perdonar 70 veces 7. ¿Verdad? ¿Han escuchado ese pasaje o han leído el pasaje? ¿Sí? Dice, ¿cuántos días duró la creación? 7. ¿Verdad? Y también las 7 fiestas anuales, que ya en su momento ustedes analizarán cuáles son, pero en la descripción de la Escritura son 7 fiestas anuales. Número 11. Este número primo se asocia con la imperfección y el desorden, como se refleja en la historia del diluvio universal y también la historia de la Torre de Babel. Ustedes deberán todavía esculcar la Biblia para entender cómo es que se utiliza el número 11 en este proceso. Y finalmente, ese es el que más me agrada, el número 13. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? No tenía 13. Ya vieron que ustedes responden por responder, ¿va? ¿Cuántos eran? 12. Más Jesús, 13. ¿Sí? Entonces habían 13 personas en lo que conocemos como la última cena. ¿Verdad? Entonces ahí nuevamente vemos un número primo que es el número 13. Cambiamos de diapositiva, por favor. ¿Para qué sirve entonces o para qué sirven los números primos en la Biblia? 3 aspectos importantes. Número 1, que podemos entender cómo se dio la revelación divina. Número 2, que son para nosotros herramientas de interpretación. Y por último, nos ayuda a nosotros a tener un crecimiento espiritual. Y de verdad me agrada mucho, cada vez que yo comparto con estudiantes de colegios vida, me agrada mucho que siempre hacen una oración por uno. Y créanme ustedes que eso es motivante para uno. Y muchas veces se nos olvida a nosotros que nos dedicamos mucho y pensamos mucho en el trabajo, se nos olvida agradecer a primera hora el hecho de que hayamos abierto los ojos y que los hayamos abierto desde la comodidad de nuestra cama y no en la cama de un hospital, ¿verdad? Yo espero que hoy al momento de salir de casa o a la hora que usted vino al colegio, usted le haya dicho a las personas que le rodean cuánto las aprecian, cuánto las quieren, a papá y a mamá, ya me voy, ya regreso, te quiero mucho. Porque uno no sabe qué le depara la vida. Entonces usted tiene que ser siempre agradecido y agradecida, y aunque no lo crea, los números primos tienen mucho que ver para nosotros en el asunto del crecimiento espiritual. Vamos al siguiente. Ya ganó 1-0 a este grupo, porque resolvió el primer acertijo. No se queden atrás. Acertijo número 2. A este le llamamos edades misteriosas. Escuche bien, pues. Si Pedro, ojalá que no haya un Pedro aquí, es 2 veces más viejo que Ana, y la suma de sus edades es 33, ¿cuántos años tiene cada uno? Escuche bien. Si Pedro es 2 veces más viejo que Ana, y la suma de sus edades es 33, ¿cuántos años tiene cada uno? Los de segundo básico ya están viendo álgebra, por ahí pueden resolver. Ahora, si no, es un proceso mental, y de ahí desde quinto para arriba puede resolver. Analice, pues. Pero me tiene que decir, Pedro tiene tanto y Ana tiene tanto, porque esa es la pregunta, ¿verdad? Se recuerda que en matemática cuando hay una pregunta hay que dar una respuesta. Escuche otra vez. Si Pedro es 2 veces más viejo que Ana y la suma de sus edades es 33, ¿cuántos años tiene cada uno? Dígame. ¿11 y 3?
No tenga pena, dele, usted. 10 y 12. ¿Y cuánto sumarían esos? Sí, no se preocupe, aquí analícelo. Aquí. Pedro tiene y Ana 2-0. Ahí estamos, miren, análisis. Muy bien, démosle. Bueno, si usted dirá, ¿y cómo es la respuesta? No tenemos tiempo para ello, pero usted cuando se siente, voy a dejar esta presentación, de repente se las comparten, pero analicen cada pregunta. No necesitan tanto para resolver un problema, todo es proceso mental. Bueno, sigamos por favor. Siguiente diapositiva. Importancia de los números primos en las matemáticas. Ya vimos la importancia de los números primos en la Biblia, ahora en matemática. Y hay 3 procesos importantes. Número 1, que usted va a entender toda la teoría de números. Es decir, que con los números primos usted encuentra todos los sistemas numéricos que existen y que puedan existir más adelante. ¿Sí? ¿Se recuerda usted del sistema decimal? ¿Ha escuchado usted el sistema decimal? Ese que estamos usando nosotros. El de nosotros es el sistema decimal. ¿Quiénes usaban el vigesimal? Los mayas, ¿verdad? Y de ahí hay muchos sistemas más y todos ellos se pueden analizar con ayuda de los números primos. Por eso es importante conocerlos. Número 2, para entender álgebra y geometría. ¿Quiénes ya están recibiendo álgebra? Sí, levante la mano. Va. Si usted entiende bien números primos, álgebra no tiene que complicarse. Y en geometría, ¿se recuerdan la geometría? Las figuras, ¿verdad? Áreas, perímetros, volúmenes, áreas sombreadas, áreas faltantes y tanto que se puede derivar de geometría, ¿verdad? Y finalmente, la física y ciencias naturales. Reciben física, ahora tal vez no es el nombre, sino que ahora es ciencias naturales, pero va incluido física, ¿verdad? Si ustedes entienden números primos, entenderán fórmulas de física. Bueno, sigamos avanzando. Lancémonos quitémonos el 0. Acertijo 3. ¿Cómo se llama el acertijo? El reloj. Escuchen, pues, este me gusta mucho. Si las manecillas de un reloj se superponen, es decir, que una se pone sobre otra, exactamente a las 12 del mediodía, ¿han visto esos relojes de aguja, verdad? Que a las 12 en punto está la aguja pequeña y está la aguja grande en la misma posición. La pregunta que dice es, ¿cuánto tardará hasta que se superpongan de nuevo? Es decir, hasta que vuelva a estar una sobre otra. Va, entonces cambiemos la pregunta. ¿A qué hora se van a estar una sobre otra? Escuchemos, ¿a qué horas? 12 horas, no. 24 horas, no. 1 hora, entonces ¿a qué hora sería? Cerca. Es que en matemática todo es cerca. ¿A qué hora? No. ¿A qué hora? No. ¿A qué hora? No. Va, mire pues, estamos cometiendo un error. Solo están hablando de las horas, pero recuerden que en un reloj también hay minutos. ¿Sí? Va, ¿a qué hora sería entonces? ¿Cuánto? 1:30, no. 6:30, no. No. ¿Cuánto? Cerca. 1 y cerca. 48 minutos, por ahí va. 1 y por ahí va. Y ahí va bajando, va. Muy bien, esta queda anulada, exactamente va a tardar 65 minutos, lo cual va a implicar que van a volver a juntarse a la 1:05. Si no me creen, hagan la prueba con su reloj. Hay un reloj de pared que esté viejo en la casa, ahí hagan la prueba. Y se van a dar cuenta que son 65 minutos. ¿Sí? Bueno, 2-0 todavía. Sigamos. Ahora la pregunta es, ¿qué métodos hay para encontrar un número primo?
Tal vez no aparece aquí el método, pero la memoria es un buen método para tener los números primos. Siga conmigo. Primer número primo. 2, 3, 5, 7. No. Vamos paso a paso. Siga cada dedo que voy levantando, ¿verdad? Y me va diciendo. 2, 5. No, se saltaron. Después del 41, ¿cuál sigue? Va, eso es memoria, pero ¿saben qué pasa con eso? Cuando usted va diciendo los números, también su mente está procesando que el número que continúe no se pueda dividir en otro número, ¿sí? Y esas son dos tareas que puede hacer la mente de inmediato. O sea, esa es una buena técnica. Pero si a usted le cuesta, hay 3 métodos para encontrar un número primo. El primer método se llama la prueba de la división. Y dice que el método más básico es probar dividir el número por todos los enteros menores que su raíz cuadrada. Por ejemplo, si quiero saber si el número 16 es número primo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? No, esa es la mitad, es 4. ¿Por qué 4 es la raíz cuadrada de 16? Porque 4 por 4 es 16. Ah, bueno, entonces ahora hagamos la prueba. 16 dentro de 4, 4 no es primo. ¿Sí? No, es dividido. Es dividido, no es multiplicado. Si fuera multiplicado sí sería 48, pero es aquí dividido. Entonces, fácilmente, si usted quiere saber si un número es número primo, primero, divídalo dentro de 2. Si no, dentro de 3, y así usted va avanzando hasta que determine si es primo o no. Pero hay un problema. Supongamos que con ese método le dijeran a usted, determine si el número 1.593.481 es primo. Usted tenía que sumar 1.543.581 dentro de 1, luego dentro de 2, luego dentro de 3. ¿Y a qué hora va a terminar hasta el millón? ¿Verdad? O sea, ese método es bueno, pero en números pequeños. Cuando son números grandes, vienen otros métodos. Y uno de ellos es el método que se conoce como la criba de Eratóstenes. Y dice ahí, este método consiste en eliminar sistemáticamente de la secuencia de números naturales todos los múltiplos de cada primo, hasta llegar a la raíz cuadrada del número máximo. Así como que, ¿what? Es un proceso complejo, pero lo vamos a esquematizar en la siguiente diapositiva. Vea pues, paso número 1 dice, hay que generar una lista de números naturales comenzando desde el 2. Entonces usted comienza 2, pero va colocando todos los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, como el ejercicio que hicimos, ¿verdad? ¿Qué dice después? Que vamos a eliminar todos aquellos elementos que son múltiplos de un número primo. ¿Sí se recuerdan ustedes del tema de los múltiplos? ¿Qué es un múltiplo? Levántenme la mano quienes pueden sumar fracciones. Va. ¿Se recuerdan que suma de fracciones hay dos temas? Suma de fracciones con igual denominador y suma de fracciones con diferente denominador. ¿Qué se hace, por ejemplo, si a mí me dicen 5 cuartos más 8 cuartos? ¿Qué da? Un hotel grande, ¿verdad? No. 5 cuartos más 8 cuartos, ¿cómo se hace el proceso? Escuche bien, 5 cuartos más 8 cuartos, el denominador es igual. ¿Qué dice la propiedad? Se copia el denominador y los numeradores se suman. Ah, ya vieron que sí saben, ya vieron. Pero ¿qué pasa cuando un denominador es 4 y el otro es 5? ¿Qué hay que hacer? Se saca el mínimo común múltiplo. Ah, bueno, si usted sabe qué es el mínimo común múltiplo, sabe qué es un múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Fácil. Un múltiplo es el resultado que se obtiene de una multiplicación.
¿Cuáles son los múltiplos del 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ¿Por qué? Porque son los resultados de ¿cuál tabla? La tabla del 3. ¿Cuáles serían los múltiplos del 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuáles serían los múltiplos del 7? 7. Va, ahí vamos de 7 en 7. Entonces, si usted entiende cómo trabajar múltiplos, obviamente este método de Eratóstenes usted lo va a captar bien, pero tiene que saber cómo se aplica un múltiplo, ¿verdad? Cambiemos. Prueba de división, que es la prueba más fácil, en la siguiente diapositiva. Miren, para saber si un número es primo, fácil, divida, como lo dijimos, ¿verdad? Primero, dividir por enteros. Se verifica si el número es divisible por cada entero desde 2 hasta la raíz cuadrada de ese número. ¿Se saben ustedes las raíces cuadradas, verdad? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿De 9? ¿De 16? 4. ¿De 25? ¿De 36? ¿De 81? 9. ¿De 121? 11. ¿De 169? ¿De 169? 13. Es 13. ¿De 225? 15. Va, miren pues. Usted como estudiante tiene que generar sus propias estrategias o, tal vez se va a escuchar mal, pero sus propios chivos de cómo aprenderse algunos temas. En el caso de las raíces cuadradas, la raíz del 4, del 9, del 16, del 25, del 36, del 49, del 64, del 81, del 100, del 121, del 144, del 169, del 196 y del 225, no se tiene que olvidar, porque esos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número 15. Y esas son las tablas que usted tiene que aprenderse bien, y con eso bien sabido, se le va a hacer fácil. Segundo, si no hay divisores, entonces el número que va a ser, primo. Entonces, si le pregunto ahorita, pregunta de examen, ¿qué es un número primo? ¿Cuál es su respuesta? Lo acabamos de ver. ¿Es el número que solo tiene? ¿Cuáles son esos divisores? Exactamente, el 1 y el mismo. Muy bien, muy bien. 10 puntos extras ahí para el muchacho. Muy bien, cambiemos entonces. Y hay 4 números primos pequeños que son importantísimos, porque de esto deriva muchos de los procesos en matemática. Esos son los 4 primeros números primos, que serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Repito, 2, 3, 5 y 7. No se le tiene que olvidar. Siguiente. Vamos a la mitad, acertijo número 4. El anterior no valió, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Escuchen este. ¿Cómo se llama? Frutas en la cena. Aquí tiene que ver con dinero. Si 5 manzanas y 3 plátanos cuestan 8 quetzales, y 3 manzanas y 5 plátanos cuestan 10 quetzales, ¿cuánto cuesta una manzana y un plátano juntos? No solo de un número, no es una subasta, es una pregunta matemática. Piense, otra vez. Si 5 manzanas y 3 plátanos cuestan 8 quetzales y 3 manzanas y 5 plátanos cuestan 10 quetzales, ¿cuánto cuesta una manzana y un plátano juntos? ¿Cuánto? ¿Seguros? ¿Ustedes? No tienen que decirme un número distinto, porque ¿qué se dijeron? 2, a menos que estén conscientes de que sea 2. ¿Cuánto? 3. Entonces la respuesta es, ¿cuánto dijeron? 2. ¿Y ustedes cuánto dijeron? 3. Entonces la respuesta es, 2 dijeron más, y aquí 3. La respuesta es 2.25. Ni de aquí, ni de allá, pero estuvieron cerca.
¿Sí? Claro que eso no vale en matemática, voy a decir, a la profe, solo el signo tuve malo. Está malo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre -2 y 2? Escucha bien. ¿Cuál es la diferencia entre -2 y 2? ¿Qué diferencia hay entre -2 y 2? Aparte de eso, está fácil. ¿Perdón? Exacto, no lleva el mismo signo, pero hay una explicación en la recta numérica. ¿Cuál es el centro de la recta numérica? 0. ¿De qué lado queda el 2 positivo? A la derecha. ¿De qué lado queda el 2 negativo? A la izquierda. O sea que entre -2 y 2, la diferencia son 4 espacios en la recta numérica. No solo es el signo. Por eso, si en álgebra le ponen a usted la respuesta malo, cuando usted puso como respuesta 2 y la respuesta era -2, no es solo por el signo, es la cantidad de espacios que hay en la recta numérica. Bueno, sigamos. Ya para ir terminando. ¿En dónde se aplican los números primos? ¿En dónde dice que se aplican? En la criptografía. ¿Alguien me puede decir qué es la criptografía? ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo sé que sí, pero ¿cuántos de ustedes saben usar bien el internet? Sí, sin pena, levanten la mano, sin pena. ¿Sí? Cuando ustedes crean una cuenta de correo, una cuenta de Facebook, una cuenta de TikTok, qué sé yo. Pero cuando usted crea una cuenta, le tira en algunos casos una numeración que usted tiene que colocar para determinar que usted no es un robot. ¿Sí? Esa es la criptografía. ¿Y quiénes provocan esa serie de valores? Los números primos. Claro que es un sistema más complicado. En Guatemala hay un experto en números primos, principalmente en la aplicación de la criptografía. Él es el doctor Luis von Ahn. No sé si han escuchado de él. Él es el creador de una plataforma de enseñanza de lenguas que se llama Duolingo, ¿verdad? Duolingo. Y él fue el creador de lo que se conoce en internet como el CAPTCHA y el ReCAPTCHA, que es este sistema para que uno demuestre que no es un robot, ¿verdad? Obviamente él, por la inteligencia que tiene, ya no vive en Guatemala. Ahora es docente universitario de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es guatemalteco. ¿Dónde más se utiliza? En la teoría de números y finalmente en la informática. Usted sabe usar la computadora, ¿verdad? Cuando usted escribe, ¿sabe usted que al colocar la letra A, no es que exactamente entre la A a la computadora, sino que la A genera una codificación en el sistema binario, y el sistema binario funciona solamente con el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Y el 2 es el primer número primo. Significa que los números primos también tienen que ver con lo que es la informática, ¿verdad? Todo el sistema computacional. Bueno, quitémonos de 0, muchachos. El conejo y las tortugas. En una carrera, un conejo da 10 saltos, mientras que una tortuga da 5 pasos. Pero un salto del conejo es igual a 4 pasos de la tortuga. Si el conejo da 60 saltos, ¿cuántos pasos debe dar la tortuga para alcanzarlo? Analice, no dé solo una respuesta por darla, analícela. Ahí a mí lo que tienen ganas de responder, no se preocupen, denme una respuesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2:40. 2-1. Esa estuvo buena, 2-1. Vamos por el empate aquellos. Son 240 pasos. Estaba fácil, solo era multiplicar 60 por 4, ¿verdad? Por eso les digo, analicen antes de dar una respuesta. Bueno, sigamos pues. Esto ya lo mencionamos, la criptografía. Ya para ir terminando, aquí pueden empatar o pueden aumentar la ventaja. Número 6, doble y mitad. El doble de un número más su mitad es 30. ¿Cuál es el número? Escuche, el doble de un número más su mitad es el número 30.
20, 15, 60. Aquí dijeron 20, 15 y aquí 60. ¿Qué otro número? No, pero miren pues. Va, escuchen. La idea de hoy es que usted no dé solo respuestas por darlas. Analice. ¿Sí? Otra vez pregunto, ¿qué número dicen ustedes? 20. Espera. 7. Va, ya escuchamos varias respuestas. Vamos a ver entonces, ¿por el empate o por aumentar o por nada? 12. Escuche bien, dice, el doble de un número más su mitad. ¿Cuál sería el doble de 12? 24. Más su mitad. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. 24 más 6, ¿cuánto da? 30. Entonces el número es 12. Va, por eso, no dé respuesta por dar. Analícela antes de trabajarla, ¿verdad? Finalmente, hay un teorema de los números primos. Escuche bien lo que dice. La parte del teorema que se llama unicidad de factorización. ¿Alguien me puede decir qué es la factorización? Va, levánteme la mano, ¿quiénes en álgebra ya trabajaron factorización? ¿Sí? Va, dígame entonces, ¿qué es factorización? ¿Es qué? ¿Descomponer números en qué? O sea, usted agarra el 8 y lo parte, va a tirar, lo descompuso. No, ¿cómo es? Ya casi, están al 50%. Es descomponer un número, ¿pero en qué? Ay, miro con ganas de responder. No, porque ese es el mínimo común. No, ese no es. Escuche pues. La factorización es descomponer un número en sus factores primos. Y dice que todos los números se pueden escribir como una multiplicación de números primos. Por ejemplo, díganme ustedes una multiplicación que dé como resultado 6. ¿Cuánto? 2 por 3. ¿El 2 y el 3 son primos? Sí, se cumple entonces lo de la factorización. Díganme ustedes una multiplicación del 8. 2 por 4. ¿El 2 y el 4 son primos? No. Ah, pero se puede escribir de otra forma. 2 por 2 por 2. ¿Y los 3 números que utilicé son primos? Sí. Digamos el 100. Dígame la multiplicación del 100, pero que solo use números primos. Estos serían 625. Del 100, pero escuche bien, que solo use números primos. Si ustedes me dicen 25 por 4, malísimo, porque el 25 no es primo y el 4 tampoco. Si usted me dice 10 por 10, malísimo, porque el 10 no es primo y el otro 10 tampoco. Si usted me dice 20 por 5, el 5 sí es primo, pero el 20 no. Como dicen en la tele, piensa Frankie. Piensa Rivers. Va, piensen pues. ¿Cómo sería la multiplicación del 100 en números primos? ¿5 por cuánto? 5 por 5 ya llevamos 25. No hemos llegado al 100. Solo números primos. Y los números primos se pueden repetir. Pero ¿cómo quedaría? Exacto. En orden sería 2 por 2 por 5 por 5. Y ahí está el 100 escrito solo con números primos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Les pregunto entonces, si ya se dieron cuenta que cualquier número que sea mayor que 2 se puede escribir como una multiplicación solo de números primos, ¿verdad?
Entonces, a esto se le conoce como descomposición factorial, que está en la parte de abajo. ¿Se recuerdan ustedes cuando en una fracción quieren sacar el mínimo común? Ponen los valores, ponen una línea, le van sacando mitad, tercera. Esa es la descomposición factorial, solo que hoy lo estamos haciendo de forma mental. ¿Estamos? Va. Penúltimo acertijo. Penúltimo. ¿Cómo se llama? Reparto de caramelos. Escuchen bien, pues. Pero escuche, no dé una respuesta solo por darla. Empaten o aumenten ventaja, porque vamos 2-1, ¿verdad? Dice, María tiene el triple de caramelos que Juan, y Juan tiene el doble de caramelos que Pedro. Si en total tienen 108 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene cada uno? Ahí me tienen que decir, María tiene tanto, Juan tiene tanto y Pedro tiene tanto, porque son 3 personas. Analice, pues. Se lo repito, dice, María tiene el triple de caramelos que Juan, y Juan tiene el doble de caramelos que Pedro. Si en total tienen 108 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene cada uno? ¿Será que tiene lógica su respuesta? Va, ¿cuántos caramelos hay en total? 108. ¿Y con cuánto comenzó? Con 300. Ahí nos salimos del límite. O sea, entre los 3, ¿cuánto tienen que sumar? 108. Va, piense pues. María tiene el triple de caramelos que Juan. Y Juan tiene el doble de caramelos que Pedro. Si en total tienen 108 caramelos, ¿cuánto tiene cada uno? No, tiene que decirme cuánto tiene María, cuánto tiene Juan y cuánto tiene Pedro. Allá, dígame. ¿Quién tiene 36? ¿Cómo? Ahí hablaríamos que los 3 tienen partes iguales. Y así no dice el problema. Pero 36 es una de las 3 respuestas. Pero ahora díganme quién tiene 36. Ajá. Ajá. Cerca. 2 buenas, una mala. No, esa es la mala. Ya se dio cuenta, me dijo 18:36. Falta una respuesta. Siga leyendo y encuentra la respuesta. Ese es el empate. Ahí está. Escuchemos aquí. Espérame. Vamos a dar la oportunidad. Aquí levantaron la mano primero, luego lo escuche usted. Dígame, pues. $12, 24 y 72. Hagan la sumatoria. ¿Cuánto da la sumatoria? 108. ¿Sí? Ustedes, al igual que yo, estaba haciendo una operación mala. Por eso mejor de una vez puse la respuesta, porque yo dije que el 36 estaba bien y no. ¿Sí? Entonces aquí ya solo nos va a quedar el empate con el último acertijo. ¿Verdad? O ustedes aumentan ventaja. Va. Vamos a terminar entonces con esta diapositiva. Escuchen, pues. ¿Cuántos de ustedes aspiran a una carrera que tenga que ver con números? ¿Sí? ¿Saben qué pensamos muchos? Yo voy a seguir una carrera donde no hayan números. Mentira. A donde usted quiera que vaya, va a haber números.
Tengo la oportunidad de estudiar una carrera ahorita que se llama Derecho para ser abogado. Quiero ser abogado, no sé por qué, pero quiero ser abogado. Y digo, ahí no hay números, mentira, se usa mucho el número. Más porque hay un curso que se llama Derecho Laboral, donde uno ve los casos de personas que pelean a instituciones, cálculo de prestaciones, y hay que usar mucho número. O sea, a donde quiera que usted vaya, siempre va a encontrar números. Si usted sigue una ingeniería, usted se va a topar con 3 temas importantes ahí. La conjetura de Riemann, el problema de Goldbach y los primos gemelos. Y hoy solo voy a explicarle, para no hacer los bolas, a los primos gemelos. Los primos gemelos son aquellos primos que están uno cercano al otro. ¿Cuál sería el primer ejemplo ahí? El 3 y el 5. ¿Cuál sería el siguiente ejemplo? El 11 y 13. ¿Cuál sería la siguiente pareja de primos? ¿Qué sería? ¿Primos qué? Primos gemelos. ¿Cuál? 17 y 19. ¿Habrá otro? 23 y 25 no. 25 no es primo. No, pero tiene que estar con un número de diferencia nada más, como el 3 y el 5. ¿Cuál es la diferencia? Sobre el 4. ¿Cuál es el otro? El 5 y el 7. El 5 y 7, ¿cuál sería la diferencia? El 6. En el 11 y el 13, ¿quién estaría en medio? 12. ¿Cuál otro dijeron? 17 y 19. ¿Cuál es la diferencia? El 18. Entonces tienen que ser solo así. ¿Cuál sería la siguiente pareja? 21 y ¿quién? ¿Pero será que 21 es primo? No, entonces esa no es una pareja de primos gemelos. ¿Cuál? 29 y 31. ¿Quién los parte? El 30. ¿Qué otra pareja habría? 25 no es primo. ¿Qué otro? 41 y 43. Esa sí es una pareja de primos gemelos, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿entendimos, partiendo desde lo que hablamos hoy, entendimos que es un número primo? Sí. Eso usted ya lo había visto en primaria, hoy solo lo recordamos, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar esta tarde con el último acertijo. Pilas, ¿ves? Ángulos en un triángulo. Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 45 grados, ¿cuántos grados tiene el tercer ángulo? Y hay una respuesta aquí, de este lado. Repito la pregunta, dice, si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 45 grados, ¿cuántos grados tiene el otro ángulo? Aquí no han salido, o sea, tiene la misma respuesta, pero no es la correcta. No es la correcta. Pero no den solo por darla, analicen, hay un teorema para eso, no solo es la respuesta, hay un teorema. No. Aquí mucha. Ya se me quedaron. Recuérdense del teorema. Hay un teorema para ello. Ahí se recuerdan, no es subasta, hay que analizar. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué es 45? Va, escuchen pues. La respuesta es 45, pero va a ganar quien me diga por qué es 45. No, casi. No. Escuchen pues, la respuesta sí es 45, pero ¿por qué es 45? Hay un teorema que nunca se les puede olvidar. Dígame.
Casi 180. No son los tres lados, son los tres ángulos. Ahí está el teorema. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a dar 180. 2 a 2 y con eso terminamos.